placa que ya hemos visto, que representa de manera gráfica cuál es el objetivo que se persigue esta primera fase, que es el análisis de la problemática, y a partir de este objetivo, que es la realización de un buen diagnóstico, como para poder realizar el mismo nos focalizamos tanto en los elementos externos como en los elementos internos. Como había señalado segundos atrás, en la clase previa, respecto a los elementos externos, habíamos visto el análisis de sectores industriales, también conocido como Cruz de Porter, por su formato, o análisis de las 5 fuerzas, porque contiene 5 elementos ese análisis. Aquí básicamente lo que analizamos era la competencia en sus distintas facetas, la competencia actual, la competencia potencial con los posibles entrantes y la competencia ampliada cuando analizamos la amenaza de los sustitutos, y también habíamos visto en lo referente a los proveedores y a los clientes en lo que respecta en ambos casos a su poder de negociación. La clase del día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre la otra herramienta vinculada a lo externo, que es el análisis Pestel, que hace referencia a lo macro, y después trabajar sobre la cadena de valor, que es un aspecto interno. En clases subsiguientes vamos a trabajar sobre lo que es el análisis FODA, y también vamos a dar un paso más en referencia a ver la matriz FODA, que es una combinación de los distintos elementos que conforman el análisis FODA. Bueno, pasemos al análisis macro. Como ya había señalado, el análisis macro, que en este caso ya no hace referencia a un sector en lo particular, sino que hace referencia a lo que acontece en una región. Esto puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser algo mucho más grande como un país, e inclusive mucho más grande como una región compleja, como puede ser, no sé, en Latinoamérica, Europa, Asia, digamos un continente en este caso, perdón. Y lo que hacemos respecto a este análisis en particular es ver 6 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos están dados por, son las iniciales que conforman esta palabra, y serían el elemento político, el elemento económico, el social, el tecnológico, el ecológico y el legislativo. Cada uno de ellos tiene distintas facetas, como ustedes podrán ver acá. No vamos a ver en detalle cada una de ellas, aparte las que están acá mencionadas son a título de ejemplo. Vamos sí a referenciar cada uno de estos componentes en términos generales, ¿no? Cuando uno habla de lo político, y si lo situamos, por ejemplo, en un país, lo que estamos viendo es cuál es, por ejemplo, la actitud del gobierno de ese país respecto a las organizaciones en general, no sé, al fomento del emprendedurismo o no, a las políticas de libre mercado, o si tiene más bien políticas de cerrar la economía, o sea, con los niveles eventualmente de corrupción del mismo. Bueno, una serie de elementos que hacen a esa cuestión, que le dan un marco a la sociedad en la cual obviamente se desenvuelve dicha organización, y esto por supuesto en algunos aspectos jugará a favor y en otros aspectos va a jugar en contra, generando por supuesto oportunidades en los casos que se genere a favor, y generando también amenazas en los casos en los cuales esto sea un factor negativo. En lo económico también, digamos, obviamente las cuestiones inflacionarias, la relación del tipo de cambio, el nivel impositivo, la carga impositiva, tanto a nivel general, que sería a nivel de país, o a niveles de provincias, o cargas, contribuciones municipales que se pudieran dar en las ciudades que conforman el país, cómo se administra el gasto de gobierno, distintas condiciones que hagan, digamos, a la fase económica también nuevamente pueden jugar a favor o en contra de acuerdo a cómo sean manejadas las cuestiones políticas, cambiarias, monetarias y demás, políticas de incentivo económico que pudieran haber respecto a algunos sectores, algunos tipos de organizaciones, algunas iniciativas, o la ausencia de la misma. Respecto a la cuestión sociocultural, desde ya, bueno, la cantidad de población, el nivel educativo de la misma, la calidad de vida. El nivel educativo tiene un impacto muy significativo, no solo en lo que hace a la cuestión social estrictamente, sino también a la calificación, obviamente,
de los recursos humanos que las empresas que se desenvuelven en dicho país puedan optar, al nivel de migración hacia afuera del país en función de las oportunidades que el país presente o no. O sea, en algunos casos, algunos países han sufrido migraciones importantes de las personas más calificadas por no encontrar oportunidades laborales que sean atractivas y que les generen incentivos para mantenerse en el país. Los hábitos de consumo de las personas que generan oportunidades de negocio en determinados casos y en otros no, la confianza del consumidor también, o la desconfianza del mismo, la presencia o ausencia de leyes que, digamos, fortalezcan la relación del consumidor con las organizaciones. Entonces hay toda una serie de elementos socioculturales que van a incidir en un sentido u en otro y que obviamente van a también influenciar la toma de decisiones y van a definir obviamente problemas y causas respecto a lo que las empresas estén viviendo. En el plano tecnológico, el avance de la tecnología no solo a nivel mundial, sino en particular en las regiones en las cuales nuestra organización esté funcionando, el acceso a esa tecnología, tal vez, se están presentando ciertos avances tecnológicos, pero bueno, acceder a la misma es costoso porque bueno, tenemos un tipo de cambio que es desfavorable y bueno, las organizaciones que tienen mayor poder adquisitivo porque obtienen mejores beneficios son las que pueden hacer innovaciones tecnológicas que obviamente impacten productivamente en su organización, mientras que otras no. Las cuestiones vinculadas con la conectividad, los anchos de banda, la estabilidad de lo mismo, cambios en tecnología móvil, cambios en la conducta del consumidor vinculado a el acceso a la tecnología y al uso de la tecnología. En estos años de pandemia que hemos pasado, hemos visto un crecimiento exponencial, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en lo referente al comercio electrónico. Y algunas organizaciones, como se han subido a esa ola, lo han aprovechado y otras no lo hicieron. Algunas tal vez porque no hicieron las inversiones necesarias y otras no por una cuestión económica, sino por una cuestión cultural de no saber o de no visualizar lo que tenían frente a sus ojos. La cuestión ecológica también tiene un papel preponderante, qué leyes existen y qué grado de aplicación de esas leyes, porque la ley puede estar existiendo y tal vez las mismas no se están aplicando porque no hay organismos de control o de contralor que las hagan cumplir. También, obviamente, cuestiones que vayan a impactar en nuevas tendencias vinculadas con lo ecológico. En la actualidad se habla mucho de las organizaciones de triple impacto. Si nos retrotraemos en el tiempo, antes las organizaciones con un viejo paradigma solo se focalizaban en la rentabilidad y en la cuestión del impacto económico. En la actualidad las organizaciones no solo se preocupan o hay una corriente que busca que no solo se preocupen por lo económico, sino que también pongan foco en otros dos impactos adicionales, como el impacto social, que podría haber entrado también en la cuestión social que señalé con anterioridad, pero también la cuestión ecológica, ¿no? Entonces, ser no solo responsables desde el punto de vista económico, o sea, dar dividendos para sus accionistas y generar una rentabilidad, sino también ser responsables socialmente y responsables ecológicamente o ambientalmente. Y por último tenemos la cuestión legislativa, las formas jurídicas que puedan, digamos, proveer para las organizaciones el marco legislativo que exista en el país, en la provincia, en la región, qué tipo de sociedades se pueden acceder, qué tipo de sociedades son más viables y tienen mayores tipos de incentivos para tomar. En Argentina, no mucho tiempo atrás, y en particular producto de modificaciones de los códigos de comercio y del Código Civil, aparecieron nuevas figuras jurídicas, algunas de ellas toparon amplia aceptación y generaron organizaciones. Después, nuevos vientos políticos hicieron que eventualmente algunas de esas formas jurídicas no fueran tan, digamos, apetecibles o tan prácticas y bueno, esas son cuestiones que a veces van sucediendo y hacen que uno opte por una figura o por otra. Ayudas o subvenciones que pudieran haber desde lo legislativo, esto obviamente también tendría un impacto en lo económico hacia determinados tipos de actividades o determinados tipos de sectores económicos, ¿sí? Políticas en materia laboral, flexibilización o no, políticas
de tratamiento ante las personas que tomen, ante las organizaciones, perdón, que tomen empleo con énfasis en cuestiones tal vez como capacidades diferentes y demás, la existencia o no y el grado de cumplimiento de esas, si es que lo hubiera, de leyes vinculadas a la competencia y cosas por el estilo. Bueno, así como hacemos un análisis de lo micro, viendo qué pasa con nuestros competidores y qué pasa con nuestros proveedores y qué pasa con nuestros clientes, a la hora de hacer un buen diagnóstico del entorno no se puede dejar de tener en consideración lo macro, para lo cual analizamos el lugar donde nos encontramos y sus impactos con esta herramienta. Es hora de pasar a lo interno, y ustedes recordarán que en lo interno nosotros planteábamos como opción, como una muy buena opción para hacer ese análisis, también una herramienta proporcionada por Michael Porter, que en este caso es la cadena de valor. La cadena de valor, como había anticipado en clases previas, lo que hace básicamente es dividir las distintas actividades que desarrolla la organización en dos tipos, ¿no? Por un lado, las actividades primarias, que son el core central, lo que genera negocio, lo que tiene que ver con la actividad de lo que esa organización hace, y en definitiva donde se pierde y gana plata, donde se aporta o no valor. Desde ahí viene el nombre de cadena de valor. Y la distingue de las actividades de apoyo, que son actividades que son necesarias también de realizar. Ninguna organización podría subsistir solo con las actividades primarias. Las actividades de apoyo son actividades de soporte, y por eso ustedes podrán ver que son transversales. No generan valor. Esto le daría o las relegaría a un segundo plano, pero no por ellas no son necesarios, porque si no existieran, insisto, todo lo otro no se podría tampoco dar, porque no tendrían dónde sostenerse, dónde pararse. Pero bueno, las claves, las que generan valor, son las actividades primarias, por lo tanto esas son las indelegables y son también a las cuales debemos prestarle mayor atención al momento de desarrollar nuestras actividades. Una buena conjunción y un buen desarrollo, tanto de actividades primarias como de actividades de apoyo, van a contribuir a generar la punta de esta flecha y a generar mayor valor o mayor margen. En la medida que mejor administremos nuestras actividades primarias y nuestras actividades de apoyo, vamos a poder amplificar nuestro margen de beneficio, porque al mismo tiempo vamos a estar generando valor. Esto es una cuestión bidireccional. En la medida que generemos mayor cantidad de valor para nuestros clientes, esto nos van a retribuir con mejores beneficios, generando mayor margen. Bueno, dentro del planteo que hace Michael Porter, él pone una serie de actividades que, si quieren, las podemos considerar como tipificadas, pero no necesariamente tenemos que tomarlas estrictamente como están acá asignadas, pero sí nos sirven para tener una referencia, ¿no? Él, en lo particular, señala que respecto a las actividades primarias hay 5 que son claves: el aprovisionamiento o logística de entrada, las operaciones, y acá plantea, si se quiere, una cuestión secuencial, que sería el proceso productivo de transformación a partir del cual nosotros, tomando todos los insumos necesarios, producimos o nuestro producto, valga la redundancia, desarrollamos nuestro servicio para poner posteriormente el mismo en manos de nuestros clientes. Para eso aparece una tercera actividad clave, que es la logística de salida, cómo llevamos nuestros productos, el marketing y la venta, que acá aparecería como en cuarto lugar en la secuencia. Algunos podrían haberlo puesto antes, o podría incluso ser transversal, y el servicio, que podría también estar en todo momento, o acá pensado tal vez como un servicio postventa o lo que fuera. La clave está en distinguir si nosotros tenemos estas 5, alguna otra, o tenemos tal vez una cuestión más limitada, tenemos 1 o 2, pero dónde efectivamente nosotros ganamos o perdemos plata, dónde está el corazón de nuestro negocio. Para eso yo lo voy a ilustrar con 2 ejemplos ampliamente conocidos, de alcance global, que creo que nos dan una idea bastante acabada de lo que significa entender dónde está nuestro negocio y cuáles son las actividades por las cuales nosotros verdaderamente agregamos valor. El primero de esos ejemplos es Nike, ¿no? Nike, marca número 1 de indumentaria deportiva, claramente la marca líder. Hay otras marcas que le pelean. Tenemos Adidas, que trata de ser su retador más importante, pero bueno, Nike tiene un posicionamiento determinado.
Bueno, ¿dónde está el corazón de lo que hace Nike y cómo gana? Primero lo acabo de enseñar, generando un posicionamiento muy fuerte, posicionamiento que hace que una enorme cantidad de personas a nivel global deseen vestir una indumentaria Nike, una zapatilla Nike, una remera Nike, un short Nike, o sea, ponerse algo vinculado a Nike. Para eso invierte muchísimo dinero en marketing, ha seguido una estrategia de identificación con los principales deportistas a nivel mundial. Aclaro que su principal rival, Adidas, su retador, hace o sigue una estrategia parecida, digamos, o sea, ambos se disputan no solo estar o vestir a los clubes más importantes del mundo en los distintos deportes, básquet, fútbol, fútbol americano, o lo que fuera, y también tener, digamos, a los mejores deportistas como caras visibles, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que cuando uno se calza una indumentaria deportiva, se siente como su ídolo, ¿no? Se convierte automáticamente, mentalmente, en esa persona a la cual admira deportivamente hablando y busca comprar el producto por ahí. Pero después eso tiene que materializar también en un producto de altísima calidad, para lo cual hay una fase de diseño clave, ¿no? Y buscan efectivamente desarrollar la mejor prenda deportiva, la mejor indumentaria deportiva, con lo cual hay mucha inversión en investigación y desarrollo, la cual hace que sus prendas sean altamente adaptables al deporte que estén practicando, que tengan características que mejoren la performance del deportista, en algunos casos obviamente utilizado por deportistas profesionales y en otros no, por deportistas amateurs, pero que quieren nuevamente sentirse como tales, ¿sí? Prendas que puedan ser eventualmente más livianas, por ejemplo, o adaptadas a determinado tipo de deporte. Esto se ve mucho en el calzado deportivo, prendas que están específicamente desarrolladas, o calzados que están específicamente desarrollados para una actividad, para el running o para jugar al tenis, y incluso en el caso del tenis para jugar de acuerdo al tipo de superficie en la cual uno lo haga, si es césped, si es polvo de ladrillo, si es superficie rápida. Bueno, hay distintos tipos de indumentaria, distintos tipos de calzado, de acuerdo a lo que uno quiera desarrollar y en algunos casos, incluso tal vez para el mismo deporte, pero vinculado o asociado a la marca de algún deportista. El caso clásico es la asociación histórica con Michael Jordan, las zapatillas Jordan o las zapatillas de algún otro basquetbolista de elite en el caso de la NBA. Entonces, cuando uno ve, o sea, la base del negocio de Nike está dado en estas dos cosas. ¿Hay operaciones? No hay operaciones. Nike no tiene fábricas de indumentaria deportiva. ¿Por qué? Porque lo hace concesionando su marca fasoneando en realidad en este caso, pero trabajando a fasón con personas que tienen, con empresas que tienen la licencia. Ahora, lo que sí hace es darle la mejor arquitectura y controles de calidad, obviamente, altísimos y extremadamente rigurosos para asegurarse que quienes trabajan con la licencia Nike en fábricas produzcan efectivamente los productos al nivel de calidad que ellos requieren, utilizando la mejor materia prima, utilizando los procesos de elaboración tal cual como lo dictamina Nike y después nuevamente posicionándolo en el mercado y vendiendo. Entonces sus actividades claves pasan por ahí, pasan por tener un posicionamiento de alto deseo por parte del público objetivo, mucha inversión en marketing y por otro lado la mejor arquitectura de diseño, el mejor diseño y un estricto control de calidad sobre aquellos que vayan a fabricar. Cuando yo llevo ahora esto a otra gran marca, pero de otro tipo de actividad, como en el caso de las bebidas gaseosas, y pienso en Coca-Cola, el número uno indiscutido también ahí, y también si quieren en su principal retador, Pepsi, como hace rato hacíamos la analogía Nike Adidas, vemos algo muy parecido, o sea, también fuerte inversión en marketing, fuerte inversión en pos de generar un posicionamiento determinado. Uno siempre dice, a ver, ellos trabajan no vendiéndote una gaseosa, sino vendiéndote momentos de felicidad, ¿no? Trabajan con esta idea de el sabor de la felicidad, trabajan con esta idea de el disfrute en el momento en el que uno está consumiendo una Coca-Cola. A ver, estos muchachos, siempre lo señalo, lo inventaron a Santa Claus, ¿no? O sea, es un invento de ellos. Entonces, mucha inversión en marketing y también no hay, a los inicios, cuando ellos empezaron, obviamente sí había una fábrica de Coca-Cola, pero después lo que hay en la actualidad en realidad son
embotelladoras que tienen licencias para trabajar con la fórmula de Coca-Cola y con la fórmula de los otros productos de dicha marca en la producción de las bebidas gaseosas que ellos administran. Bien, entonces, nuevamente, una base muy parecida a la de Nike. Fuerte inversión en marketing, actividad primaria marketing, segunda actividad, fuerte actividad en el diseño, en el caso anterior de la indumentaria deportiva, en este caso de las fórmulas de las gaseosas, y un estrictísimo control de calidad para que los procesos se sigan tal cual ellos lo señalan. Lo mismo podemos pensar en McDonald's, respecto a no tienen restaurantes propios, digamos, los restaurantes son franquicias que siguen estrictos controles de calidad y trabajan con digamos, con un marketing centralizado que genera digamos, el atractivo hacia los productos que ellos tienen. Sí, obviamente generan surtidos diferentes de acuerdo al lugar donde se encuentren y con alianzas obviamente también importantes y significativas. Todos sabemos con quién se alía, digamos, en este caso McDonald's, en el caso de sus productos complementarios, como es la bebida gaseosa con Coca-Cola, y en el caso de la caja feliz se asocia a Disney básicamente para poner los productos Disney dentro de la caja feliz cada vez que sale, no sé, alguna película nueva, ser parte de los juguetitos que ellos entregan como complemento de la caja feliz. Bueno, ¿no? Esto lo que nos muestra nuevamente es un buen ejemplo de lo que son las actividades primarias, ¿no? Y en las actividades de apoyo, como están ahí, bueno, las compras necesarias para proveer o generar el aprovisionamiento necesario, en particular poder, digamos, abastecernos de los materiales y los insumos y de las materias primas claves para el proceso de elaboración de nuestro producto, en el caso de que así fuera. La inversión en I+D, la gestión de las finanzas, de los recursos humanos, de los distintos sistemas de gestión, ¿sí? En general, y la infraestructura de la empresa. Bueno, con esto tenemos ya una visión genérica, tanto de lo externo, con las dos herramientas que ya hemos visto previamente, una en la clase anterior y otra el análisis de 5 fuerzas, y en esta clase el análisis Pestel. Y bueno, ahora hemos culminado el análisis interno con esta herramienta que es la cadena de valor.